Aquí estamos en esta tarde, como lo había ya anunciado, tengo invitado en el estudio. Bueno, ya él creo que ni necesita presentación. Ya hace tanto tiempo que nos conocemos y que por otro lado ha venido en tantas oportunidades al programa, pero bueno, es la primera vez que viene a este nuevo estudio. De hecho, bueno, flamante este medio de comunicación también. Nosotros que nos hemos incorporado el pasado mes de mayo, así que estamos muy contentos de recibirlo. El que está al frente de una empresa que está integrada por personas con discapacidad, digo, para aquellos que todavía no lo conocen, cosa que dudo, sobre todo acá en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, siempre ahí lo toman como referente, todo lo que se lleva adelante desde nómines, así que ya lo saludo a Leandro Simeoni con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Karina? ¿Cómo anda usted? Una alegría estar acá. Bueno, qué lindo que nos acompañes, estimado, ¿no? No, bueno, en serio, siempre es bueno que estar con vos. Bueno, ahora en nuevo estudio, nueva casa. Así que bueno, una alegría que me invite siempre. Bueno, Lean, cuéntenme novedades, porque siempre hay cuestiones para difundir, siempre trabajando en pos de esto que si bien pareciera que va como mejorando, ¿no? Que es el ámbito laboral para las personas con discapacidad, uno va escuchando, sí, todavía muchos testimonios, ¿no? de aquellos que tienen alguna condición de discapacidad y que les cuesta mucho, ¿no? El poder lograr esto de una vida autónoma e independiente donde el trabajo tiene un gran aporte para todos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí cuando, bueno, alguien tiene un certificado de discapacidad o tiene alguna de esas cuestiones que sabemos que sigue todavía muy presente, bueno, no en tu caso que sos como referente, digo, pero en muchos empresarios al momento de querer conformar un equipo? Sí, realmente es como que hay una buena noticia, que es que el tema está muy instalado y se habla mucho desde hace un tiempo ya. Y la mala noticia es como que el avance no es tan rápido como debiera ser. Digo porque en el medio lo que pasa es el tiempo de las personas, ¿no? Esas personas que están buscando un trabajo, que están queriendo trabajar, que se están formando, que se están capacitando, que hacen un esfuerzo muy grande. Las barreras son muchas y siempre digo que el que está en una situación de, por ejemplo, trabajar en nuestra empresa es que ya ha superado una cantidad de barreras, ¿no? De que se ha formado, se ha animado a dar el paso de salir, de vencer todas las contras que le puede haber generado la discapacidad y se anima a ir a una entrevista de trabajo, a presentarse, a ofertarse, a decir, mira, yo quiero trabajar. Para todo eso son muchas instancias las que pasan y sin embargo, aún sucediendo todo eso y con todo ese tiempo que demanda, las oportunidades no son muchas. Las empresas tienen algunas dificultades todavía para poder entender y articular la inclusión de las personas con discapacidad en las organizaciones. Yo siempre lo repito, para mí existen 3 mitos grandes que son fuertes, que el primero tiene que ver con el ausentismo. Siempre se pone un lugar que no, del desconocimiento, ¿no? O sea, todo es parte del desconocimiento. Sí, por supuesto. A la persona con discapacidad en una situación de enfermedad y no de discapacidad. Claro, no como diciendo, condición. yo no puedo contratar a alguien que no va a venir nunca a su puesto. Sí, yo supongo que está enfermo y si está enfermo supongo que falta. Claro. Y no tomamos la discapacidad como una condición más de la persona, como todos tenemos nuestras condiciones, pero este paradigma, esto nace en realidad del paradigma de la rehabilitante, de la mirada de la salud respecto a la discapacidad, que recién se desarmó hace relativamente poco, hace muy poco, hace una década y media. Entonces, es lógico que exista esta confusión. Yo siempre pongo de ejemplo, acá en nuestra municipalidad, en Rosario, el área de inclusión de personas con discapacidad del trabajo, hace 11 años atrás, pertenecía a la Secretaría de Salud. Mira, claro. ¿Entendés? Digo, no estaba en la Secretaría de Producción, que es donde está ahora, desde hace 11 años. Vos fíjate qué pequeño cambio, ¿no? O sea, te viene a visitar un funcionario de salud para ofrecerte a alguien que trabaje. Ya te pone una barrera. Por eso digo, eso cambió hace tan poco que todavía es obvio que en la mente de la mayoría confundamos discapacidad con enfermedad. Entonces ese es un primer tabú, un primer mito. El segundo es no puedo desvincular a una persona con discapacidad de mi organización. Supongo que es más dificultoso despedir a ningún empresario, ni ninguna organización le gusta despedir a nadie, nunca.
por un montón de motivos. El primero, humano, y el segundo también, que tiene su dificultad de despedir a una persona. O sea, nadie despide alegremente a un empleado. Exacto. Y si supongo que va a ser más difícil por tener un certificado de discapacidad, por una condición de discapacidad o lo que sea, porque puede tomarse como una cuestión de discriminación o cosas por el estilo, por las dudas no lo tomo. Claro, prefiero evitar todo ese supuesto problema que puedo llegar a tener, claro, ¿no? Si esta persona no va cumpliendo con lo que yo espero en ese puesto de trabajo. O porque el mismo mercado te demanda menos demanda. Claro. O sea, hay menos demanda, mejor dicho, ¿no? Digo, se te cae un cliente, vos tenés una línea de producción para abastecer un cliente, ese cliente le empieza a comprar a otro. O como puede pasar bastante habitual en nuestro país, directamente se funde ese cliente. ¿Vos qué haces? ¿Vas a mantener el plantel? ¿Lo vas a mantener el tiempo que puedas tratando de buscar otro cliente? Porque volver a armar un plantel también es difícil, con o sin discapacidad. Digo, armar un plantel de trabajo, tener todo organizado, que sepan cómo hacer las cosas, es difícil. Bueno, se te cae el trabajo, tenés menos trabajo, no podés mantenerlo. O sea, no es ni siquiera la condición de que la persona no cumple con las expectativas. Hay un montón de otras situaciones donde vos podés necesitar reducir tu plantel. Personal. Sí, tendencias del mercado mismo, ¿no? Cosas que se dejan de usar, cosas que pasan de moda. Bueno, tenés que reducir. ¿Qué pasa? Si yo creo que no lo voy a poder desvincular, ya desvincular en Argentina es complejo por las leyes y demás, si todavía encima voy a tener una traba más, creo que voy a tener una traba más, por las dudas no lo contrato. Y el tercer problema, la tercera barrera es que no sabemos cómo tratar con las personas con discapacidad, no sabemos cómo comunicarnos internamente, que ahí, bueno, tu aporte es muy importante porque te especializas en eso, en preparar el ambiente de trabajo para recibir a esa persona, para que todos lo tomen con naturalidad, en definitiva, ¿sí? Que sepan que el arma más importante que tienen es preguntar, ¿sí? Si necesitas hacer alguna adecuación, si necesitas que te asistan en algo, si no lo necesitas te lo van a decir, si te lo necesitan también te lo van a decir. Es sacarse ese miedo a preguntar, sacarse ese miedo a, che, no lo lastimaré si le digo tal cosa, que me tengo que cuidar con lo que digo. Bueno, todas esas cuestiones de naturalizarlo un poco. Obviamente tenemos miedo particularmente de eso, ¿no? De herir, de no saber qué decirle en alguna situación. Y ahí esa ignorancia nos pone una barrera también muy alta. Esas son las tres barreras más identificables fácilmente a la hora de entender el problema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sabemos que el 75% de las personas con discapacidad en nuestro país no trabaja. Claro. Por eso decía, ¿no? Y se habla mucho, porque uno ve que se fomenta desde las redes sociales y esto de incluso las mismas personas con discapacidad mostrándose, ¿no? En distintas profesiones, actividades, oficios, y sin embargo, bueno, tenemos como todavía esa falencia que vos fíjate que todo lo que ahí nos contás, Lean, no tiene que ver con lo edilicio, ¿no? Porque no me hablaste ni decir como argumento, no, pero yo no cuento acá con un baño adaptado, ni tengo posibilidad de que pueda acceder a una silla de ruedas. Acá estamos hablando de otra cuestión que es desde lo actitudinal y desde lo social y cultural y no con esto del diseño universal, que también, ¿no? En muchos casos es una traba. Decir, bueno, no, pero no tengo un baño adaptado o una persona usuaria de silla de ruedas no puede ingresar a la oficina, ¿no? Que bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero de todas formas sabemos que el 8% de las personas con discapacidad son usuarios de silla de ruedas o tienen alguna limitación de movimiento severa o trastorno de la marcha severo. Tenés un 92% de un montón de gente, de 4 millones de personas, hay un 92% que no tienen esa cuestión, que puede ser una traba, que es real, y que además incluso hasta en cuestiones del apoyo del Estado, lo que se llaman ajustes razonables, están previstos, ¿no? Y si vos vas con un proyecto serio, decís, che, mira, yo necesito incorporar a esta persona, quiero incorporarla, sé que la puedo desarrollar, y además también vas a tener la ayuda para, si tenés que hacer alguna modificación, si es una cuestión económica lo que te está demorando, bueno, también puedas de alguna forma solventarlo. Digo, tenemos una instancia tan larga hasta llegar a eso, que no es la principal barrera, ¿no? Sí, incluso, Lean, se me ocurre, bueno, como sucedió en el contexto pandemia, esa persona trabajará desde la cuestión remota, desde su casa, desde la virtualidad, ¿no? Vos fijate lo que pasó, porque también, viste, hay una parte que es una responsabilidad clara de las empresas de cambiar la mirada, ¿sí? Y después hay otro tema que es que sí tiene que ver más con las cuestiones políticas o del Estado. Una es la formación, la primera, ¿no? El tema de la educación. ¿Qué educación reciben las personas con discapacidad? ¿Cuántos pueden terminar la secundaria? ¿Qué tipo de secundaria terminan? Claro.
cómo acceden a un nivel terciario o universitario, acceden, no acceden, cómo, quiénes, cuántos profesionales conocemos con discapacidad que se hayan recibido en la universidad pública y cuántos en la privada. Digo, vos fíjate que son un montón de interrogantes solamente de formación, que hoy, en un mundo competitivo, obviamente es una gran barrera. Sí, sí, sí. Pero además, en época de pandemia, un instrumento que tiene el Estado, que es los planes de entrenamiento, y que me considero un buen instrumento, mejor que el plan de inserción laboral. Para quienes no conozcan el plan de entrenamiento, son 6 meses donde la persona hace una pasantía rentada dentro de la empresa sin vínculo laboral. ¿Por qué es importante lo del no vínculo laboral? Porque la persona tiene mucho miedo de perder la pensión y sobre todo las prestaciones médicas. Claro. Si tiene rehabilitadores o cosas que ya están programadas y que cuesta muchísimo armar y demás, tienen mucho miedo de perderlo. Entonces, ¿qué pasa? Si te la jugás a un trabajo donde estás 3 meses a prueba y después te dicen, no, mira, no quedaste, perdiste todo lo otro. Al no haber relación de dependencia no pasa eso y bueno, tenés un periodo más largo de tiempo, tanto la empresa como la persona, el empleado, para saber si la relación laboral va a continuar. Bueno, en pandemia se suspendieron los planes de entrenamiento porque se auditaban presenciales en los puestos de trabajo. Y como no podían ir a auditar presencialmente en el puesto de trabajo que la persona estuviera trabajando, directamente se cortaron los planes. Fueron 1 año y medio donde no se firmaron proyectos de integración de planes de entrenamiento. Wow. Claro. Son esas trabas que se ponen sobre las trabas que ya existen y sobre los problemas de infraestructura que ya tenemos. Entonces, bueno, es complejo. Por eso te digo, a la hora de articular todas estas cuestiones es donde las empresas, también, ojo, no es una defensa corporativa, yo soy empresario, me gustan las empresas, me gusta el sector privado, entiendo que es el motor de producción y de transformación y de avance de un país y de una sociedad. Hoy están hackeadas por una cantidad de interrogantes, de problemas, de cuestiones que a la hora de decir, che, me tengo que poner a analizar este tema, vamos a ver, y probablemente no le presten la oreja. Sí entiendan que está bien, sí entiendan que es una deuda pendiente, sí lo tengan en la agenda, pero no le estén dando la importancia que tiene. ¿Qué pasa? En Argentina tenemos aproximadamente 650.000 pymes. Esas son las que están más hackeadas por la coyuntura. Las empresas más grandes son las que tienen gente que aborda este tema y se contacta con las ONGs y se contacta con el Estado y demás. Pero son los que tienen la barrera de entrada más alta en cuanto a la capacitación. Totalmente. Por eso digo, Lean, es una cuestión y me encanta que hoy lo podamos mostrar y visibilizar y un poco, no digo que explicar, pero por qué, ¿no? Estos números y por qué tantas personas con discapacidad desempleadas, ¿no? Sin obtener un puesto en igualdad de condiciones. Y bueno, y también coincido con lo que está sucediendo en nuestro país, puntualmente quienes son empresarios y lo vivo muy de cerca, día a día, tarde a tarde, cuando ahí me reúno con mi compañero de vida y es, bueno, un poco en el dejar fluir y esta incertidumbre permanente a la cual, bueno, uno se va enfrentando y donde también se piensa en tantas personas, ¿no? que tienen que llegar con un alimento a su casa y esto que vos decías, ¿no? A veces que esto de despedir a ciertos integrantes del equipo que tiene que ver quizás no con que esa persona no cumple con las expectativas, sino que cómo se hace para poder sostener, ¿no? Todo esto que hoy, incluso en el contexto en el cual estamos viviendo, hace que muchas personas pierdan su trabajo, ¿no? Sí, lógico. Bueno, los años electorales son particularmente malos en nuestra economía, eso ya lo sabemos. Pero bueno, digo, es para no cargar las tintas sobre las empresas en sí, sí creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer que son bastante más fáciles. Exacto. Que tal vez en algún momento de un poco más de calma vuelvan a tomar más auge. Siempre digo que hace 11, 12 años atrás en Rosario particularmente hubo como una explosión de cosas ligadas a la inclusión laboral y la discapacidad en sí. Y que el tema está, como digo, puesto en agenda, todo el mundo, y eso también, la parte mala es que creo que muchos perciben como que, bueno, listo, se solucionó, porque ya está en agenda, ya todos hablan de inclusión, ya hay empresas que lo hacen, pero el camino es tan lento, la curva es tan lenta, y en el medio es el tiempo de las personas que están esperando una oportunidad.
Sí. Y eso no es menor, digo, no hay forma de devolvérselo. Es gente que está una vida esperando una oportunidad laboral. Nosotros tenemos un promedio de edad de 40 años en la empresa. Sí, las personas que trabajan en mi empresa tienen 40 años de edad. Y ahora vamos a meternos más de lleno. Bueno, acá Mundo de Diego Paolo dice excelente, ¿no? Te está escuchando atentamente. Pedro Edgardo Tejeda está también allí en Mendoza, atento a todo lo que expresás. Rita Ravelino, bueno, Danielito Rivarola, Simón, que está en Dinamarca, que ahí también nos saluda. María Mucha Lavado, que está en Perú. Digo, y esto que vos estás compartiendo se puede también establecer a nivel universal, ¿no? Porque, bueno, está bien, estamos hablando del contexto de Argentina, que es muy sí, particular. Muy especial. Pero más allá de eso, en esto de naturalizar, tener integrantes con discapacidad en una empresa, en un equipo de trabajo, bueno, hablamos de todo lo que sucede a nivel planeta, ¿no? Y no puntualmente. Bueno, acá se acentúa con todo esto que estuvimos conversando. Sí, a ver, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, bueno, vos y yo también, en Latinoamérica, ¿no? Y la realidad esta en Latinoamérica es bastante parecida, claro, de país a país, ¿no? Incluso hay países que están más atrasados, sí, en la cuestión educativa, por ejemplo. Sí, total. Que todavía existen las escuelas especiales, que no existe la integración en las escuelas comunes. Es una serie de factores que hacen todavía más duro el problema. En Europa, yo creo que la mirada es distinta. Hay dos condiciones. Una que es cultural, y no es que los europeos son más buenos que nosotros, ni tienen más sentimientos, nada. Simplemente que durante 30 años el 50% de los hombres de Europa tuvieron alguna discapacidad producto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces culturalmente ya aprendieron a convivir con eso, a que un empleado pueda ser una persona con una discapacidad. Las generaciones jóvenes no saben por qué, pero ya viven con eso. ¿Sí? Yo siempre digo, mi hijo nació prácticamente en pandemia, y yo creo que para él lo natural no es dar la mano, sino hacer el punito. Él no sabe por qué hace punito, uno no sabe por qué choca el puño para saludar. Nació con eso. Bueno, y las generaciones jóvenes en Europa nacieron con gente con discapacidad trabajando, atendiendo negocios y demás. Listo, no lo ven, ya está, ya lo superaron. No es porque son más buenos, sino que pasaron por una tragedia tan grande como la Segunda Guerra Mundial. Y además tiene otra condición que es el pleno empleo. O sea, vos tenés que salir a buscar empleados, no es que pones un aviso y tenés la cola en la puerta, como puede pasar en Argentina. Entonces vas a buscar el que tenga las mejores competencias para lo que vos necesitas y te vas a olvidar de si tiene una discapacidad o no. Nosotros en América Latina tenemos desempleo, tenemos problemas de educación, no tenemos esa cultura. O sea, en América se repite lo que vemos en Argentina en el resto de los países. En Europa puede ser distinta la condición por esto más que nada, ¿no? Claro, pero bueno, aquellos que también pudimos conocer en lugares de Europa precisamente, si bien, como decís, tienen como cierto avance, en algunas cuestiones son bastante semejantes, ¿no? Las vivencias, ¿no? Desde lo actitudinal y parece a veces que se hace mucho, pero bueno, cuando uno va un poquito más en profundidad se da cuenta que todavía siguen, ¿no? Apareciendo ciertos estigmas y estereotipos. Bueno, Lian, para aquellos que aún no conocen, vamos a recordar Nómines hoy, qué es lo que está haciendo, a qué se está dedicando, digo, porque este programa ahí va traspasando y va incorporando gente que nueva, más en este otro medio que hoy estamos. Bueno, Nómines es una empresa de servicios digitales y de comunicación. Tenemos un área donde hacemos ingreso masivo de datos, digitalización de documentos, que eso estamos trabajando mucho actualmente, subtitulado de videos y accesibilidad web, o sea, auditoría de accesibilidad web. Miramos que las páginas web puedan ser accesibles para personas con diferentes discapacidades. Eso en el área digital. En el área de comunicaciones tenemos un contact center, donde brindamos turnos para clínicas y sanatorios, hacemos reclamos de deudas, encuestas de satisfacción de clientes, todo lo que tenga que ver con el trabajo de un call center común, corriente. Y bueno, por todos los medios, ¿no? O sea, no es call center, hoy ya la palabra call center no existe, son los contact center porque usamos WhatsApp, chats, Gmails, lo que sea, digo, correos electrónicos, lo que sea, para comunicarnos con las personas que necesitan tomar algún tipo de trabajo con una organización. Y después tenemos la parte de sistemas, que tenemos un sistema de gestión, un ERP, desarrollado por nosotros, desarrollado por personas con discapacidad, mantenidos por personas con discapacidad. Todo el plantel, son 20 personas en total las que trabajan en la empresa, todo el plantel de personas que hacen todas estas tareas que te mencioné, son personas que tienen algún tipo de discapacidad desde el origen de la empresa, del momento cero. Se creó para eso.
Perfecto, mira, acá nos escribe María Vargas en el chat del Facebook, dice: hola, acá soy una mamá de una persona con discapacidad que está en formación secundaria, con el sueño de que algún día tenga una oportunidad laboral, ¿no? Que era un poquito lo que antes Lean nos decía, porque lo previo a la incorporación en un puesto de trabajo es tener la formación educativa, ¿no? Bueno, y ahí tenemos hasta las 10 de la noche para seguir hablando qué es lo que sucede con todo ese ámbito. Pedro desde Mendoza dice: tema candente el de hoy, políticamente deplorable en los distintos bandos o bandas del quehacer político. Bueno, hay una cuestión, yo siempre lo digo también en las charlas que me toca dar y demás. Hay una parte que sí le saco al Estado su responsabilidad, que es en el empleo en sí. O sea, en la parte de dar empleo. ¿Sí? Eso le corresponde a las empresas privadas. Al Estado le corresponde la formación. La parte de empleo no, simplemente porque no le dan los números, ¿no? Hay una ley de cupo que es el 4%. En Rosario tenemos 11.000 empleados en la Municipalidad de Rosario. El 4% serían 440 empleados con discapacidad que debiera tener la Municipalidad. Creo que no los tiene, pero debería tenerlos. ¿Cuánto? Repetime el número. 440 tendría que tener la Municipalidad si cumpliera la ley de cupo. Yo creo que no la cumple. Creo no, estoy seguro que no la cumple. No. Y no tiene 440 personas con discapacidad trabajando en la Muni. En una época tenían unos viveros inclusivos y hacían un taller y bueno. Como que se zafaban el número por ese lado, pero no era un trabajo real de la Muni. Pero no importa, tenemos en términos estadísticos, en Rosario tenemos que tener aproximadamente entre 35.000 y 40.000 personas con discapacidad sin trabajo. O sea que sobre 11.000 empleados que tiene la Municipalidad, 440 que está obligado, o así tomara 11.000 personas con discapacidad, cosa que no puede, para todos los roles de la función municipal, no solucionaría el problema. Nos quedan 30.000 todavía sin trabajo. Lo mismo pasa en la provincia y lo mismo pasa en el país. Entonces, dejemos de pensar que el Estado está obligado a darle trabajo a personas con discapacidad, porque por más que estuviera obligado al 100%, no soluciona el problema. Sí está obligado a formarlos. Sí está obligado a pensar y a reunirse con las empresas diciendo: che, ¿qué competencias necesitas? Exacto, es por ahí. Bueno, Lean, la verdad que es súper valioso. Siempre te vamos a convocar, ya te hago el compromiso alegre para que vengas de manera más seguida. ¿Se anima una vez al mes a estar acá haciendo su intervención? Pues bueno, porque sos vos. Sí, nada, seguro que sí. Eso sí, los temas y todo los sacás vos. Yo no tengo imaginación como para... Por supuesto. Pero el contenido lo genera vos y yo hablo. No sí, pero me parece súper valioso que podamos tener este intercambio y sobre todo, bueno, hablando de esas cuestiones que no son tan frecuentes y habituales de encontrar. Así que me parece fabuloso. Bueno, para todos aquellos acá me están preguntando que se quieran meter más de lleno en todo el trabajo de nómines, redes sociales, ¿no? Ahí los buscan, como siempre. En Instagram, Facebook y LinkedIn, o en info@nomines.com.ar es nuestro correo electrónico. Ahí Luciana o yo vamos a responder. Sí, incluso, bueno, funcionan como consultoría, digo, algún empresario que dice: ay. Hemos hecho, de hecho tenemos también armado, bueno, usted lo sabe muy bien, un workshop para empresas que queremos empezar a dar, con la idea más que nada de destrabar la velocidad del cambio, ¿no? De decir: mira, este es el set de herramientas que necesitas para hacer esto más rápido. Y tenemos eso armado, no lo hemos todavía comercializado, digamos, con empresas, pero sí vamos a dar charlas a las empresas, tratar de concientizar, y sí hemos hecho también algunas búsquedas laborales para algunas empresas en particular. Genial, así que ya lo saben, ahí tienen todo publicadito. Bueno, educación secundaria, dice con las personas con discapacidad, capacitación docente para la próxima, ahí nos pide la temática María Vargas. Muy bien. Bueno, lo tendremos en cuenta. Gracias, Lean, por haber venido hoy, y ya te despedimos hasta muy prontito. Acá te tendremos en el estudio de Blue RTV. Nosotros sí les estamos diciendo ya hasta mañana.